Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Me quedé en nuestro baño mirando el teléfono de mi esposa mientras se iluminaba con un mensaje de texto de Tomás. Anoche fue increíble. No puedo esperar a Monterrey la próxima semana. La hora, 3:47 de la mañana. Fue entonces cuando supe que 19 años de matrimonio estaban a punto de terminar. No con lágrimas ni gritos, sino con una precisión fría y calculada. Mi nombre es Marcos Hernández. Tengo 48 años, soy analista de sistemas en una firma de ciberseguridad. Y hasta hace 3 semanas, creía estar en un matrimonio mayormente feliz con Mariela. Nos conocimos en la universidad, construimos una vida en Dade Beach, sin hijos por elección mutua. Teníamos nuestras rutinas, nuestros compromisos, nuestro entendimiento silencioso. O al menos eso creía. No la confronté de inmediato por el mensaje. En lugar de eso, coloqué su teléfono exactamente donde lo había encontrado, bajé a preparar café y comencé a planear. Eso es lo que hago, analizar sistemas, encontrar vulnerabilidades, implementar soluciones. Y mi matrimonio acababa de revelarse como un sistema con una brecha de seguridad catastrófica. La primera semana observé y escuché. Mariela mencionó un viaje de negocios a Monterrey para una conferencia de ventas farmacéuticas. Su empresa enviaba a sus mejores talentos y ella, como gerente senior de ventas, iba a ser mentora de los nuevos, incluido Tomás Otelo, de 35 años, recién ascendido y, al parecer, ocupando sus noches en enviarle mensajes a mi esposa. Va a ser intenso, dijo Mariela durante la cena, sin mirarme a los ojos. Tendremos presentaciones, talleres, eventos de integración. Probablemente no tendré mucho tiempo para llamar. Asentí, bebí un sorbo de vino. Está bien. Entiendo. Ella pareció casi decepcionada por mi falta de preguntas. Yo había interpretado ese papel durante años, el esposo comprensivo que no preguntaba demasiado sobre sus noches largas, talleres de fin de semana o cada vez más frecuentes viajes de negocios. La segunda semana reuní información. Mientras Mariela estaba en el trabajo, revisé nuestra oficina en casa, chequé registros financieros, correos de los que había olvidado cerrar sesión, mensajes de texto sincronizados en nuestro iPad compartido. La evidencia se acumulaba, reservaciones de cenas para 2 en restaurantes que nunca mencionó, cargos de hotel en ciudades donde afirmaba hospedarse con colegas y conversaciones cada vez más íntimas con Tomás. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché en nuestro baño con el altavoz bajo. Si tan solo no estuvieras casado, susurró Mariela. La voz de Tomás llegó clara, lo sé, y él y yo no nos hemos conectado en años. Es solo papeleo a estas alturas. Tenemos que ser cuidadosos en la conferencia, dijo Mariela. La gente habla. Encontraremos nuestros momentos, respondió Tomás. Siempre lo hacemos. Me quedé allí con el corazón martillando, pero con la mente fría y clara. En ese momento comprendí algo profundo. No estaba destrozado. Estaba enojado, sí, pero más que nada, aliviado, como si al fin hubiera encontrado la respuesta a un problema que llevaba años intentando resolver. La tercera semana llamé a Miguel Valenzuela. Éramos amigos desde la primaria y se había convertido en uno de los abogados de divorcio más solicitados de Tietench. Su especialidad, lo que él llamaba rupturas limpias. Divorcios ejecutados con tanta precisión que la otra parte apenas entendía lo que ocurría hasta que era demasiado tarde. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Miguel mientras estábamos en su oficina, el océano visible a través de las ventanas de piso a techo. Completamente, respondí, deslizando una memoria USB sobre su escritorio. Aquí está todo. Registros financieros, mensajes de texto, recibos de hotel. Ella ha estado acostándose con su subordinado por lo menos 6 meses. Miguel silbó en voz baja. Y es su supervisor directo en su empresa. Asentí. Ella misma aprobó su ascenso el trimestre pasado. Eso va contra la política corporativa, ¿no? Algo sobre declarar relaciones. Tolerancia cero, confirmé. Ella misma se ha jactado de lo estrictamente que lo aplican, especialmente cuando hay un desequilibrio de poder. Miguel se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa en los labios. Entonces tenemos ventaja, no solo para el divorcio, sino para todo lo demás. Lo quiero todo, Miguel. La casa, las inversiones, todo. Normalmente diría que eso es ambicioso,
pero con esto, dijo, tocando la memoria USB. Puede que lo logremos, pensé. Pasamos las siguientes 2 horas delineando una estrategia tan meticulosa que haría sentir orgullo a un general militar. Cuando salí de su oficina, llevaba en mis manos una carpeta beige con los papeles preliminares de divorcio y un plan detallado, paso a paso, que dejaría a Mariela con nada más que arrepentimientos. Ese sábado por la mañana, mientras Mariela comenzaba su fin de semana en la conferencia de Monterrey, yo ya estaba despierto. El sol matinal brillaba sobre el rocío del aspersor mientras regaba nuestro césped impecable. Por costumbre revisé Facebook en mi teléfono, y allí estaba, una publicación de Mariela subida apenas 1 hora antes. Ella y Tomás, muy juntos, en lo que parecía ser el bar de un hotel, cócteles en mano. Su cabeza apoyada en su hombro, su sonrisa más amplia y genuina que cualquiera que me hubiera dado en años. El pie de foto decía, mi verdadera pareja. 26 personas ya habían dado me gusta, colegas, amigos, incluso su hermana Angela, que había estado cenando en nuestra casa apenas el mes pasado, sentada frente a mí en nuestra mesa, quizás sabiendo en secreto que su hermana me engañaba. No lancé el teléfono. No maldije. Simplemente caminé al interior, dejé el móvil sobre la encimera y fui a la oficina en casa para sacar la carpeta beige. De vuelta en la cocina, la coloqué en el centro de la isla, sobre la encimera de granito que Mariela había insistido en instalar cuando renovamos 3 años atrás. Luego tomé mi teléfono y comenté en su publicación, felicidades, los papeles de divorcio están en la mesa de la cocina. Desactivé las notificaciones, guardé el teléfono en el bolsillo y salí de nuevo para terminar de regar el césped. Al mediodía, mi teléfono explotaba con llamadas y mensajes de Mariela, de sus amigos, incluso de su madre. Ignoré todo y conduje hasta la casa de mi hermana Elena, al otro lado de la ciudad. «¿De verdad lo hiciste?», dijo Elena al darme una cerveza en su terraza trasera. A sus 50 años, mi hermana había sobrevivido a 2 divorcios y había desarrollado una especie de filosofía sobre el matrimonio. «Estoy orgullosa de ti, Marcos». ¿Orgullosa de qué? ¿De fracasar en mi matrimonio, de negarme a ser un felpudo un día más? Ella chocó su botella contra la mía. Te he visto encogerte año tras año con ella, volverte más pequeño, más callado, más invisible. Me dolía verlo. Miré su jardín. El estallido salvaje de flores de verano contrastaba con la precisión controlada de mi propio patio. ¿Era tan obvio?, pregunté. Sí, ¿recuerdas cuando dejaste de tocar la guitarra? Cuando renunciaste a esos viajes de fotografía de fin de semana. Cuando empezaste a consultarle antes de hacer cualquier plan conmigo o con mamá. Elena bebió un largo trago. Has estado desapareciendo durante años, Marcos. Quizás ahora puedas regresar. Me quedé esa noche en casa de Elena, durmiendo en su cuarto de huéspedes como un refugiado. A la mañana siguiente ejecuté la siguiente fase del plan. Primero, envié un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos de su compañía. Asunto: violación ética por parte de la alta dirección. Adjunté capturas de pantalla de la publicación de Mariela en Facebook, un calendario mostrando que estaba en una conferencia pagada por la empresa y documentación de su rol como supervisora de Tomás. Añadí copias de los mensajes de texto que había encontrado, que probaban que su relación con él antecedía a su ascenso que ella misma había impulsado personalmente. Después contacté a nuestro banco y a las firmas de inversión. Como titular principal de las cuentas y con mejor crédito, eliminé el acceso de Mariela a nuestras cuentas conjuntas y tarjetas de crédito, dejándola únicamente con su cuenta personal y su tarjeta, que yo sabía estaba casi al límite debido a su afición por la ropa de diseñador. Transferí mi fondo 401k a un fideicomiso con Elena como beneficiaria, un movimiento temporal que Miguel me aseguró era legal siempre y cuando lo transfiriera de vuelta después de que el divorcio quedara finalizado. Entonces llamé a Daniel Armenta, un ex colega de Mariela que había sido expulsado de empresa el año pasado durante una reorganización que ella misma había orquestado. Chequet estaba tan resentido que me había buscado después, insinuando que sabía cosas sobre mi esposa que me dejarían atónito. En aquel momento lo ignoré. Ahora lo invité a tomar un café. Siempre me caíste bien, Marcos, dijo Daniel cuando nos sentamos en una mesa apartada de una cafetería lejos de nuestros lugares habituales. Por eso no te conté todo el año pasado. Pero ella me arruinó, amigo. Me prometió que estaría a salvo en la reorganización hasta el mismo día en que hizo que seguridad me escoltara afuera. Esta vez pregunté. Daniel sonrió con amargura. Aún tengo amigos en su empresa. Amigos que me cuentan cosas.
Amigos que quizá me manden un mensaje si, digamos, se abre cierta investigación en recursos humanos, me avisaría si eso pasara. Amigo, yo te diría hasta el color de la ropa interior que llevaba el director de recursos humanos cuando leyó la denuncia. Daniel se inclinó hacia adelante. Mariela se hizo de muchos enemigos en su camino hacia arriba. Hay gente esperando a que caiga. Para la tarde del domingo ya estaba de vuelta en casa, implementando los preparativos finales. Empaqué la ropa, las joyas y los objetos personales de Mariela, dejando solo lo más esencial. Cargué las cajas en mi camioneta y las llevé a una bodega que había rentado a nombre de Elena. Pagué 3 meses por adelantado y envié la dirección y el código de acceso al correo personal de Mariela. El lunes por la mañana llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Quité la llave de la casa de su llavero, que había dejado en su joyero, y la coloqué en la encimera de la cocina junto a los papeles de divorcio. A las 2:17 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Don, se rompió. Abrieron un caso. Recursos Humanos ya está investigando. El director convocó a una reunión de emergencia con el área legal. Todo avanzaba exactamente como Miguel lo había previsto. Sentí una fría satisfacción al imaginar los dominós cayendo uno a uno. El martes por la tarde, mientras trabajaba desde casa, Daniel llamó en lugar de enviar un mensaje. No vas a creer esto, dijo con la voz vibrando de entusiasmo contenido. Esta mañana los metieron a ella y a Tomás en salas de juntas separadas. Una investigación formal completa, testigos, documentación, todo. Y encontraron mensajes en sus teléfonos de la empresa, cosas explícitas, hombre. Además, evidencia de que usaban fondos corporativos para sus encuentros, cargando noches extra en hoteles de conferencias, comidas, hasta malditas películas en la habitación. Daniel se rió. Está acabada, Marcos. Completamente acabada. Avísame cómo sigue, le respondí, sintiéndome extrañamente vacío a pesar de estar obteniendo justo lo que quería. Lo haré. Ah, y Marcos, lo que hayas pagado a tu abogado, duplícalo. Esta es la ejecución más limpia que he visto en mi vida. Mariela debía regresar de Monterrey el miércoles por la noche. Conocía su itinerario de memoria, vuelo de avión, llegando a Mazatlán. Normalmente iría a recogerla, esperando en la recogida de equipaje con esa sonrisa forzada de marido mientras ella fingía que su viaje de negocios había sido puro trabajo. Pero esta vez no. A las 6:48 de la tarde, sonó el timbre de mi casa. Revisé la cámara de seguridad en el teléfono y vi a Mariela de pie en el porche, con 2 maletas grandes a su lado. Había regresado un día antes, probablemente con la esperanza de tomarme por sorpresa. Me tomé mi tiempo para ir a la puerta. Cuando la abrí, la expresión en su rostro casi me dio lástima. Casi. Mi llave no funciona, dijo, con confusión y las primeras señales de miedo en su cara. Me apoyé en el marco de la puerta, bloqueando la entrada. No cambié la cerradura, Mariela. Cambié mi vida. Parpadeó, con el rímel ya corriéndose bajo sus ojos. ¿De qué estás hablando, y por qué escribiste ese comentario ridículo en mi publicación de Facebook? ¿Sabes lo embarazoso que fue? Más o menos embarazoso que acostarte con tu subordinado en un evento de la empresa y presumirlo en público. Su rostro pasó de blanco a rojo. No, dijo. Solo era. Era una broma, Marcos. Humor de oficina. Ahórratelo, dije, con la voz plana. Tu ropa y tus pertenencias están en un depósito. Le entregué un papel con la dirección y el código. Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche. Tus artículos de aseo de la empresa están allí. Mañana tendrás que buscar otro lugar para vivir. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. Revisa la escritura. Revisa la hipoteca. Solo aparece mi nombre. Recuerda, no querías la responsabilidad cuando aceptaste el trabajo en tu compañía. Demasiada exposición en caso de demandas, dijiste. Me miraba, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Podía casi ver su mente trabajando, recalculando, buscando algún apalancamiento. La habitación de invitados, repetí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Una noche, y luego te vas. Entró en la casa, el familiar perfume que ahora me revolvía el estómago. Cargué sus maletas y las puse al pie de las escaleras. Hay un documento sobre la cama, dije, un resumen completo de nuestros activos, pasivos y la división que propongo. Spoiler, recibes tu ropa,
tu auto y lo que haya en tus cuentas personales. Todo lo demás es mío. Eso es una locura, susurró. ¿Ningún tribunal? ¿Ningún tribunal qué? Miró incrédula. Miraría con buenos ojos que una gerente senior tuviera un romance con su subordinado, usando recursos de la empresa para sus citas, violando políticas corporativas explícitas que tú misma has hecho cumplir con otros. Sonreí débilmente. Tienes razón. Ningún tribunal miraría eso con buenos ojos. Me giré y caminé hacia la cocina. Pediré pizza. No esperes que te alcance. Dormí profundamente esa noche, lo cual me sorprendió. Esperaba dar vueltas, repasando conversaciones o cuestionando mis decisiones. En cambio, me quedé dormido casi de inmediato y desperté más descansado de lo que había estado en meses. A las 7:30 de la mañana, escuché la alarma de Mariela a través de la pared de la habitación de invitados. A las 7:45 estaba en la cocina, donde yo tomaba café y leía noticias en mi tableta. Necesitamos hablar de esto, dijo, sosteniendo el documento financiero que le había dejado. Su cabello recogido severamente, el rostro sin maquillaje, vestida con su traje de poder gris carbón y blusa blanca impoluta, su armadura para conversaciones difíciles. No hay nada que discutir, respondí sin mirarla. Esos son los términos. Acéptalos o vamos a juicio, donde citaré cada registro de tu empresa y llamaré a todos los colegas que te hayan visto con Tomás. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, con ese tono condescendiente que había aprendido a odiar. Esta maniobra vengativa podría dañar nuestro futuro. Necesitamos ser racionales. Finalmente la miré. ¿Racional? ¿Cómo haber estado en secreto con tu subordinado durante meses mientras me mentías a la cara? ¿Ese tipo de racional? No fue así, insistió, con el color subiendo a sus mejillas. Tomás y yo, simplemente pasó. Conectamos intelectualmente primero. Tú y yo no hemos conectado en años. Marcos, has estado tan distante, tan desinteresado en mi vida. Me reí, un sonido áspero que pareció sorprenderla. Eso es cínico, Mariela. Realmente cínico. Dejé de intentar involucrarme cuando dejaste claro que mi participación era un estorbo. Cuando empezaste a programar llamadas durante nuestra hora de cena, cuando comenzaste a criticar cada intento mío de acercamiento. No es justo, dijo. Nada de esto es justo. La interrumpí. Pero es lo que hay. Firma los papeles, acepta el trato y sigue adelante. ¿No es eso lo que has estado intentando hacer de todos modos? Seguir adelante. Su teléfono sonó antes de que pudiera responder. Lo miró, y vi el miedo cruzar su rostro. Deberías contestar eso, dije. Podría ser importante. Su mano tembló ligeramente mientras aceptaba la llamada. Aquí Mariela Hernández. No podía escuchar el otro lado de la conversación, pero no lo necesitaba. Observé cómo la fachada profesional de Mariela se desmoronaba, palabra por palabra. Sus hombros se tensaron y luego se hundieron. Sus ojos se abrieron y luego se cerraron. Su mano libre se aferró al mostrador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sí, entiendo, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Estaré allí a las 10. Colgó la llamada y me miró con un pánico desnudo. ¿Qué hiciste? No hice nada, respondí con calma. Tú hiciste esto. Todo esto. ¿Quieren que esté en recursos humanos a las 10, con representación si quiero? Su respiración se volvió rápida y superficial. ¿Me denunciaste? ¿Les enviaste esas fotos? Tomo un sorbo de café. ¿Importaría si lo hiciera? Las fotos existen. La relación existe. La violación de la política de la empresa existe. Quien lo reportó no cambia nada. Me miró por un largo momento. Y por primera vez desde que la conocía, Mariela parecía genuinamente asustada. No asustada de manera manipulativa, ni tácticamente asustada, sino profundamente asustada existencialmente. Me arruinaste, susurró. No, la corregí. Tú te arruinaste. Yo solo me niego a hacer daño colateral. Ella se fue a su empresa a las 9:15, erguida, con la barbilla en alto, la consumada profesional enfrentando un inconveniente menor. Casi admiré su capacidad de autoengaño. A las 10:34, Don me envió un mensaje. Está en la sala de conferencias B con Recursos Humanos, Legal y Rivera. Rivera era Alejandro Rivera, el director de división y jefe de Mariela,
el hombre que había impulsado su carrera durante años. A las 11:17, todavía allí, llamaron a seguridad. A las 12:05, terminó. La sacaron, con su gafete retirado y sus pertenencias personales en una caja, todo completamente arrasado. No respondía a ninguno de los mensajes. En su lugar, conduje a la oficina de Miguel para nuestra cita programada al mediodía. Todo procede como se esperaba, dijo Miguel mientras revisábamos los últimos acontecimientos. Mi contacto en la empresa confirma que ha sido despedida por causa justificada. Eso significa sin indemnización, posiblemente sin desempleo, dependiendo de cómo lo documenten. Y sobre el divorcio, Miguel sonrió. La jueza Carolina Benítez lleva nuestro caso. Digamos que tiene opiniones muy firmes sobre impropiedades en el lugar de trabajo y abuso de poder. Con Mariela perdiendo su trabajo por un romance con un subordinado, estamos en una posición excelente. ¿Qué tan excelente? Nunca he prometido resultados antes, Marcos. Sabes que no es así como trabajo. Miguel se inclinó hacia adelante. Pero en este caso, estoy preparado para decir que obtendremos al menos el 90% de lo que pedimos, posiblemente todo. Asentí, sintiendo esa misma sensación de vacío a pesar de las victorias acumulándose. ¿Qué sigue? Esperamos. Mariela o firmará el acuerdo tal cual o contratará a un abogado y tratará de pelear. Dadas las circunstancias, apuesto a que será lo primero. Necesita una resolución rápida más que tú ahora. Salí de la oficina de Miguel y conduje sin rumbo por un tiempo, encontrándome finalmente frente al mar. Estacioné y caminé por el malecón, observando a turistas y locales disfrutando del día de verano. Familias con conos de helado, parejas tomadas de la mano, corredores con perros, gente normal viviendo vidas normales. ¿Alguna vez mi vida con Mariela había sido normal? ¿Hubo un tiempo en que fuimos genuinamente felices, o todo había sido una actuación elaborada desde el principio? Ya no podía recordarlo. Mi teléfono sonó. Elena, ¿cómo estás aguantando?, preguntó sin preámbulos. Estoy bien, respondí automáticamente. Acabas de desmantelar toda tu vida en 3 semanas. Nadie está bien después de eso. Suspiré, observando una gaviota zambullirse por una papa frita descartada. Entonces no sé qué soy. Entumecido, tal vez. Eso es choque. Pasará. Luego viene el duelo, la ira, la duda. Ya estoy enojado, interrumpí. Y no dudo de lo que estoy haciendo. Ni por un segundo. Te creo, dijo Elena suavemente. Pero hay una diferencia entre saber que tienes razón y sentirte bien al respecto. Solo prepárate para cuando las emociones lleguen. Eso es todo. Y cuando lo hagan, llámame en cualquier momento. Prometí que lo haría, aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Regresé a casa alrededor de las 4:30 y encontré el coche de Mariela en la entrada. Por un momento, consideré dar la vuelta para evitar otro enfrentamiento. Pero esta era mi casa, el único lugar del que ya no me retiraría. La encontré en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, aunque ahora lucía mucho menos impecable. Una botella abierta de vino blanco estaba sobre la encimera, con un vaso medio lleno a su lado. Me despidieron, dijo sin mirar hacia arriba. Efectivo de inmediato, escoltada por seguridad como si fuera una criminal. Lo escuché, respondí, colgando mis llaves en el gancho junto a la puerta. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Lo escuchaste? ¿Cómo es posible que ya lo hayas sabido? Encogí de hombros. ¿Importa? Me estudió, y la comprensión empezó a surgir en su rostro. ¿Planeaste todo esto? Todos los papeles del divorcio esperaban cuando publiqué esa foto estúpida. La queja ante recursos humanos, perfectamente cronometrada. Orquestaste mi caída completa. Dame algo de crédito, Mariela. No podría haber orquestado nada si tú no me hubieras dado tanto material con que trabajar. Tomó un largo sorbo de vino. 19 años. 19 años de matrimonio. ¿Y los tiras por una indiscreción? Una, reí. Ambos sabemos que no fue solo una, y ambos sabemos que nuestro matrimonio ha estado con soporte vital durante años. Simplemente decidí finalmente desconectarlo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, de repente con voz cansada. Una disculpa, súplicas, lágrimas. ¿Eso satisfará tu retorcida necesidad de venganza? No quiero nada de ti, dije sinceramente. No más.
Quiero que firmes los papeles, aceptes el acuerdo y desaparezcas de mi vida. Eso es todo. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Quién eres? Tú, el Marcos que conocí, nunca haría algo así. El Marcos que conociste ya no existe. Lo mataste a pequeños cortes hasta que no quedó nada más que un fantasma caminando por su propia vida. Me dirigí al refrigerador y saqué una cerveza. Pero gracias por eso, en realidad, porque el hombre que lo reemplazó es alguien a quien podría aprender a respetar. La dejé en la cocina y subí a ducharme y cambiarme. Cuando bajé una hora después, ella se había ido junto con sus maletas. El documento financiero permanecía en la encimera, sin firmar. A la mañana siguiente, acababa de terminar el desayuno cuando sonó mi teléfono. Miguel, ha contratado un abogado, dijo sin saludo. Patricia López. ¿Eso es malo? Es un desafío. López es agresiva, teatral, le encanta los medios, le encanta el espectáculo. Se especializa en retratar a sus clientes, usualmente mujeres, como víctimas de las circunstancias. Sentí un destello de preocupación por primera vez. ¿Puede perjudicar nuestro caso? No los fundamentos. No, los hechos siguen siendo los hechos, pero puede hacer que el proceso sea más feo, más largo y más público. ¿Estás preparado para eso? Lo pensé por un momento. Sí, lo que sea necesario. Buen hombre. Te mantendré informado. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de maniobras legales. Mariela, a través de su abogada, rechazó nuestra propuesta inicial y contraofertó con demandas que Miguel llamó delirantes. Quería la mitad de todo, más pensión alimenticia, más la casa. A cambio, ofrecía firmar un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de nuestro divorcio. Esencialmente está tratando de chantajearte, explicó Miguel durante una de nuestras reuniones. Págame o haré esto público y embarazoso. No se da cuenta de que ya es público y embarazoso, respondí. Perdió su trabajo por esto. ¿Cree que eso permanecerá en secreto en su industria? La negación es una fuerza poderosa, dijo Miguel, negando con la cabeza. Pero la jueza Benítez no se impresionará con estas tácticas. Mantenemos el curso. La audiencia preliminar se programó para un martes por la mañana, a principios de agosto. Llegué al juzgado con 30 minutos de anticipación, recién afeitado y vestido con mi mejor traje, azul marino, conservador, la imagen misma de un ciudadano responsable. Miguel me esperaba en el pasillo frente a la sala del tribunal. Recuerda lo que hablamos. Déjame hacer la mayor parte de la intervención. Si la jueza se dirige a ti directamente, sé respetuoso, conciso y sin emociones. No importa lo que digan Mariela o su abogada, no reacciones visiblemente. Asentí, sorprendentemente tranquilo. Estoy listo. Entramos a la sala y nos sentamos en una de las mesas frente al estrado de la jueza. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo y Mariela entró acompañada de Patricia López, una mujer alta y angulosa, con el cabello plateado y un traje rojo afilado, el más elegante que había visto en mi vida. Mariela no me miró mientras se sentaban en la otra mesa. Llevaba un vestido negro modesto que la hacía parecer una viuda en un funeral. La transformación de ejecutiva poderosa a esposa lastimada era tan calculada que casi me provocó risa. La jueza Carolina Benítez entró y todos nos pusimos de pie. Era más joven de lo que esperaba, quizá a principios de los 50, con cabello corto y castaño, y gafas de lectura sobre la nariz. Irradiaba eficiencia sin complicaciones mientras llamaba al orden y comenzaba a revisar el caso. He leído los documentos presentados por ambas partes, dijo, mirando sobre sus gafas a cada mesa. Y, francamente, me preocupa el tono y el enfoque adoptados aquí, particularmente por la parte demandada. La señora Hernández, a través de su abogada, ha hecho acusaciones de abandono emocional y crueldad mental sin aportar instancias específicas ni pruebas. Patricia López se puso de pie. Su señoría, si me permite, mi clienta ha sido traumatizada por las acciones repentinas y vengativas de su esposo. Se encontró excluida de su hogar, cortada financieramente y víctima de una campaña orquestada para destruir su reputación profesional, todo sin advertencia ni provocación. La expresión de la jueza Benítez permaneció neutral. Abogada, ¿está usted alegando que su clienta no mantuvo una relación extramarital con un subordinado en violación de las políticas de su empleador? Las relaciones personales de mi clienta son complejas y matizadas, su señoría. Las políticas laborales en cuestión se aplican selectivamente y con frecuencia se utilizan como arma contra mujeres exitosas. La jueza interrumpió.
Señorita López, no pedí un tratado sociológico. ¿Su clienta tuvo una aventura con su subordinado? ¿Sí o no? López dudó. La naturaleza de su relación con el señor Sotelo no es el asunto central en este divorcio. Tomaré eso como un sí, dijo la jueza Benítez con sequedad. Señor Vale, ¿qué busca su cliente en esta acción? Miguel se puso de pie. Su señoría, mi cliente busca una división de bienes como se indica en nuestra presentación inicial. Dadas las circunstancias de la disolución del matrimonio y la evidente mala conducta de la señora Hernández, creemos que esta división no solo es justa, sino generosa. La señora Hernández perdió su empleo como consecuencia directa de las acciones de su esposo. López intervino. Acciones deliberadamente calculadas para causar el máximo daño a su carrera y estabilidad financiera. La jueza Benítez arqueó una ceja. Sugiere, señorita López, que el señor Hernández debe ser penalizado por reportar violaciones éticas legítimas al empleador de su esposa. Violaciones que, tras la investigación, resultaron ser comprobadas. Sugerimos que el momento y la manera de sus acciones revelan una intención vengativa que este tribunal debería considerar al evaluar su credibilidad y sus reclamos. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro estaba sonriendo. López estaba haciendo exactamente el argumento que Miguel había predicho y caminando directamente hacia la trampa que él había preparado. Su señoría, dijo Miguel con soltura. Mi cliente informó hechos comprobables a través de los canales apropiados. Las consecuencias de esos hechos fueron determinadas por el empleador de la señora Hernández según sus políticas y estándares. Sugerir que el señor Hernández debería haber ocultado evidencia de mala conducta laboral por lealtad conyugal pone el concepto de comportamiento ético patas arriba. La jueza Benítez asintió ligeramente. Tiendo a estar de acuerdo, señorita López. Las dificultades profesionales de su clienta parecen ser autoimpuestas. Ahora, respecto a la división de bienes propuesta. La audiencia continuó otros 40 minutos mientras la jueza Benítez abordaba metódicamente cada punto en disputa. Durante todo el tiempo, parecía cada vez más escéptica ante las posiciones de Mariela y más alineada con las mías. Finalmente, dejó su pluma y se dirigió a ambos. Así es como vamos a proceder. Ordeno un periodo de descubrimiento de 60 días durante el cual ambas partes proporcionarán revelaciones financieras completas y producción de documentos. Sin embargo, basándome en la información ya presentada, emito órdenes temporales que en gran medida se alinean con las solicitudes del peticionario. Mariela palideció visiblemente mientras la jueza Benítez continuaba. El señor Hernández retendrá el uso exclusivo del hogar conyugal. La señora Hernández desocupará la vivienda si aún no lo ha hecho. El señor Hernández mantendrá el control de las cuentas de inversión con la estipulación de que no se harán retiros superiores a 5,000 pesos sin la aprobación del tribunal. La señora Hernández conservará su vehículo personal y cuenta corriente. Su señoría, comenzó López. Mi clienta no tiene lugar donde vivir y recursos limitados debido a su reciente desempleo. Estas condiciones le causarían dificultades graves. Quizás su clienta debería haber considerado las posibles consecuencias antes de violar con tanto entusiasmo las políticas éticas de su empleador, respondió la jueza Benítez con frialdad. Sin embargo, ordenaré que el señor Hernández proporcione un pago único de 10,000 pesos a la señora Hernández para gastos de transición. Esto no es pensión ni manutención, simplemente un reconocimiento de necesidades prácticas inmediatas. Era menos de lo que esperaba pagar y mucho menos de lo que Mariela había exigido. Miré a Miguel, quien me dio un leve asentimiento de satisfacción. Reanudaremos la audiencia tras el periodo de descubrimiento, concluyó la jueza Benítez. La corte queda suspendida. Al ponernos de pie para salir, finalmente miré directamente a Mariela. La devastación en su rostro debería haberme dado placer, pero en su lugar sentí solo ese mismo vacío hueco. 19 años reducidos a términos legales y órdenes judiciales. Una vida juntos terminada en un tribunal estéril con extraños decidiendo quién obtiene qué. Afuera del juzgado, Miguel me dio una palmada en el hombro. No podría haber salido mejor si lo hubiéramos guionizado. Benítez vio a través de la narrativa de víctima de López. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, entrecerrando los ojos bajo el brillante sol de agosto. Ahora esperamos, dijo Miguel. López aconsejará a Mariela que acepte el acuerdo. Luchar contra esto sería tirar buen dinero tras mal dinero, y Mariela debe estar ya quedándose sin fondos. Y si no acepta, sonrió Delgado. Entonces sacaremos el resto de nuestras pruebas durante el descubrimiento,
los otros asuntos, las irregularidades en la cuenta de gastos, todo. Pero no dejará que llegue tan lejos. Es muchas cosas, pero tonta no es una de ellas. Tenía razón. 3 días después, Miguel llamó para decirme que López se había puesto en contacto para discutir los términos del acuerdo. Están pidiendo un poco más de dinero por la participación en el tiempo compartido en Cancún, pero por lo demás aceptan nuestros términos. Creo que deberíamos aceptar, dije. El tiempo compartido está en números rojos de todas formas, y un extra de 20,000 para cerrar esto rápido es un buen trato. Acepté, y en el transcurso de una semana, el acuerdo fue redactado, firmado y presentado al tribunal para su aprobación. Así, mi matrimonio estaba efectivamente terminado, pendiente únicamente del decreto final que llegaría después del periodo de espera obligatorio. Esa noche, me senté en la terraza trasera con un vaso de bourbon, observando cómo el sol se ponía sobre mis 2 jardines perfectos. Las rosas necesitaban poda. Tomé nota mental de aprender a hacerlo correctamente, una de las muchas habilidades que había descuidado mientras me concentraba en mantener la fachada de mi matrimonio. Mi teléfono sonó con un mensaje de Keke. Escuché por ahí que Tomás fue trasladado a la oficina de Mexicali, con efecto inmediato. Parece que el chico de oro ya no es tan dorado. No respondí. Tomás había sido solo un síntoma, no la enfermedad. Focalizar mi ira en él sería perder el punto por completo. Otro mensaje, esta vez de Elena: mamá pregunta si vendrás a la cena del domingo. Dice que hizo tu pastel favorito. Sonreí levemente. La rotación de pasteles favoritos de nuestra madre significaba que siempre ofrecía a cada hijo su favorito cuando creía que necesitaba consuelo. Le respondí: dile que sí y gracias. A la mañana siguiente, trabajaba desde casa cuando sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad, vi a Mariela en el porche. Llevaba jeans y una blusa sencilla, ropa que no había visto en ella durante años. Su cabello estaba recogido en una coleta y su rostro estaba sin maquillaje. Parecía más joven, casi como la mujer con la que me había casado 2 décadas atrás. Vacilé, luego fui a la puerta. ¿Qué quieres, Mariela?, pregunté con la puerta aún cerrada. 5 minutos, respondió, con una voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Por favor, Marcos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta, pero no la invité a entrar. 5 minutos, acepté. Miró más allá de mí, hacia la casa, nuestra casa, ahora mi casa, con un anhelo desnudo. Todo está firmado, dijo. Ya está hecho. Lo sé, me dijo Miguel. Ella se abrazó a sí misma. Necesitaba saber si esto era realmente lo que quería. Si había alguna posibilidad de intentarlo de nuevo. He perdido todo lo demás, Marcos. Mi trabajo, mi reputación, mi dignidad. No puedo perderte también. Me perdiste hace mucho tiempo, dije en voz baja. Solo que no te habías dado cuenta. Cometí un error terrible, el peor de mi vida. Pero 19 años deben contar para algo, ¿no? Todo ese historial, todos esos recuerdos. Contaron para algo, reconocí. Contaron lo suficiente como para que, cuando me enteré de Tomás, no te confrontara de inmediato. No armé un escándalo. Te di una salida digna con términos justos. ¿Justos? Tomaste todo. Tomé lo que ya era mío. La casa a mi nombre, las inversiones que construí mientras tú gastabas cada dólar que ganabas, la vida que mantuve mientras tú estabas ocupada construyendo tu carrera y acostándote con tu colega. Ella se estremeció como si la hubiera bofeteado. No es justo. Mi carrera nos benefició a ambos. ¿Lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones juntos? ¿Cuándo fue la última vez que cenaste en casa más de 2 veces por semana? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día y realmente escuchaste la respuesta? No tuvo respuesta, y ambos sabíamos por qué. Esas cosas no habían pasado en años. Se te acabaron los 5 minutos, dije, comenzando a cerrar la puerta. Espera, dijo desesperadamente. ¿Y si fuéramos a terapia? ¿Y si cambiara de trabajo, encontrara algo con horarios normales? ¿Y si empezáramos de nuevo? Por un breve momento, me permití imaginarlo. Mariela, humillada por sus errores, tratando genuinamente de reconstruir nuestra relación. Nosotros dos en el consultorio de un terapeuta, desempacando 19 años de resentimientos y malentendidos acumulados, comenzando de nuevo con noches de películas, comidas caseras y conversaciones reales.
Era una fantasía agradable, pero eso era todo. No, dije simplemente. Hay cosas que no se pueden arreglar una vez rotas. Esta es una de ellas. Por favor, Marcos, te amo. Siempre te he amado, incluso en lo peor. Si eso es cierto, entonces siento pena por ti, respondí. Porque ese es un tipo de amor terrible. Uno que destruye lo que dice apreciar. ¿Qué puedo hacer? Susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Nada. No hay nada que puedas hacer excepto aceptar que se acabó y seguir con tu vida. Pausé, luego añadí. Espero que encuentres lo que has estado buscando, Mariela. De verdad lo espero, pero no lo encontrarás aquí. Ya no. Cerré la puerta con suavidad pero con firmeza, luego me quedé escuchando sus sollozos del otro lado. Después de 1 o 2 minutos, escuché sus pasos alejándose, seguidos del sonido de su coche arrancando y alejándose. Fui a la cocina y me encontré mirando el lugar donde había estado la carpeta beige. La carpeta que había contenido el comienzo del final. Ahora, en algún lugar del sistema judicial, papeles similares procesaban la conclusión oficial. Mi teléfono sonó. Miguel. Solo chequeando, dijo cuando contesté. López mencionó que Mariela podría intentar contactarte directamente. ¿Lo hizo? Acaba de irse, respondí. Quería hablar de reconciliación. Miguel suspiró. Me lo temía. ¿Qué le dijiste? No. Bien. Las separaciones limpias sanan más rápido para ambas partes. Después de colgar, fui a mi oficina en casa y abrí mi laptop. Tenía trabajo que hacer, plazos que cumplir, vida que seguir viviendo. Pero primero abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Lecciones del final de un matrimonio, lo titulé. No estaba seguro de por qué escribía esto ni de quién lo leería alguna vez. Tal vez nadie. Tal vez solo yo, años después, cuando la crudeza hubiera disminuido y pudiera mirar atrás con ojos más claros. Pero las palabras salían con facilidad, fluyendo de algún lugar profundo que había mantenido sellado durante demasiado tiempo. Escribí sobre las señales de alerta que había ignorado, sobre los compromisos que habían erosionado lentamente mi sentido del yo, sobre la normalización gradual de la soledad dentro de un matrimonio, sobre la sutil diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y mientras escribía, sentí algo cambiar dentro de mí. No sanando exactamente, no todavía, pero quizás el comienzo del proceso. La sensación de vacío seguía ahí, pero ahora se sentía menos como vacío y más como espacio. Espacio para que algo nuevo creciera eventualmente. Cuando terminé de escribir, el sol volvía a ponerse. Guardé el documento, cerré la laptop y fui a la cocina a pensar en la cena. Mientras revisaba el refrigerador, me di cuenta de que podía preparar lo que quisiera. A Mariela le había disgustado la comida picante, así que había dejado de cocinar con chiles años atrás. Ella cuidaba sus carbohidratos, así que la pasta había desaparecido de nuestras comidas. Aquella noche decidí que haría la pasta más picante posible y la comería en la mesa de café mientras veía una película de acción a todo volumen si me daba la gana. Era una pequeña rebeldía, casi infantil. Pero mientras picaba ajo y trituraba hojuelas de chile rojo, sentí una sonrisa extenderse por mi rostro. La primera sonrisa genuina en más tiempo del que podía recordar. El decreto final de divorcio llegó un martes de octubre, casi 3 meses después de aquel sábado por la mañana en que había visto la publicación de Mariela en Facebook. Miguel lo había enviado a mi oficina junto con una botella de whisky escocés de 18 años. Felicidades, decía la nota que lo acompañaba. El final oficial de un capítulo y el comienzo de otro. Bébelo despacio y con propósito, Miguel. Llevé ambos a casa esa noche y los puse en la encimera de la cocina. El decreto era solo un pedazo de papel con lenguaje oficial y firmas, pero de alguna manera se sentía más pesado, como si la tinta contuviera todos los años, lágrimas y promesas susurradas que habían conformado mi matrimonio. Abrí el whisky y serví 2 dedos en un vaso de cristal, uno de nuestros regalos de boda, irónicamente. Luego llevé el vaso y el decreto a la terraza trasera. La noche de octubre era fresca pero no fría, el cielo despejado y llenándose de estrellas mientras la última luz desaparecía. Me senté en una de las sillas que Elena me había ayudado a elegir cuando decidí redecorar la terraza. Otro pequeño acto de recuperación. Bebí un sorbo de whisky, sintiendo cómo su calor se esparcía por mi cuerpo, y miré el decreto por última vez antes de doblarlo y colocarlo a mi lado. Estaba hecho. Realmente, finalmente hecho.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena, día del decreto, ¿verdad? ¿Estás bien? Escribí de vuelta, estoy bien, tomando una copa en la terraza. Ya salieron las estrellas, ¿quieres compañía? Lo pensé por un momento y luego respondí, no esta noche, pero gracias por preguntar siempre. Siempre lo harás. Te quiero, hermanita. Yo también te quiero, respondió. Dejé el teléfono a un lado y me recosté para mirar las estrellas. El silencio me envolvía como una manta. No era el silencio tenso y lleno de resentimiento que había llenado mi casa durante los últimos años de mi matrimonio, sino una quietud pacífica que se sentía como posibilidad. Mañana me despertaría y volvería al trabajo. Hablaría con colegas y clientes, resolvería problemas, ganaría mi sustento. Volvería a casa, a una casa vacía que gradualmente estaba convirtiéndose en un hogar otra vez. Cocinaría la cena para mí mismo, tal vez llamaría a mi madre o le enviaría un mensaje a Elena. Cosas ordinarias de una vida ordinaria. Pero esta noche, me sentaría con este momento de final y comienzo. Reconocería lo que se había perdido y lo que se había encontrado. Degustaría un whisky caro, contaría estrellas y sentiría el aire de octubre en mi rostro. Y recordaría que el silencio no es vacío, es libertad. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.